Acá el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que va a ser quien hable, ¿no? Y va a ser la otra parte que nos falta respecto a esta propuesta que ya fue rechazada por el Frente Gremial, y queremos saber qué es lo que va a decir entonces ya la parte oficial, la parte de la provincia de Buenos Aires. Muy buenos días. Bueno, acaba de terminar una reunión técnica salarial. Nosotros hemos hecho una nueva propuesta que consideramos que es superadora de la anterior. De hecho, hemos llevado la oferta anterior, que era de 750 pesos por cargo, para compensar lo que los gremios dicen haber perdido durante el año 2016. La hemos duplicado en el caso del primer cargo, 1.500 pesos, y 2.500 con el tope de los dos cargos. Pero además, también hay un hecho importante, que es que hemos acortado la cantidad de tramos. No hay que olvidarse que cuando comenzamos las negociaciones estábamos hablando de 4 tramos y hoy lo hemos llevado a 2 tramos, lo cual exige un esfuerzo presupuestario importante para la provincia de Buenos Aires. Hemos mantenido la cuestión del presentismo y seguimos pensando en hacer un acuerdo a 3 años, ¿no? Ahora fue rechazada, ¿qué va a pasar? Bueno, tendremos que seguir dialogando. A ver, desde el 6 de febrero, que fue la primera reunión, esta creo que es la 12ª reunión y la 8ª propuesta que hacemos, nosotros hemos insistido con el diálogo. De hecho, hemos dialogado en las condiciones más adversas que un gobierno puede dialogar, porque hemos dialogado con medidas de fuerza lanzada o inclusive mientras estaban ejecutando esas medidas de fuerza. Ahora, la propuesta es muy alejada de lo que ellos piden. Los dicen que la propuesta es la misma y que incluso no les presentan nada que esté discriminado por cargo, antigüedad y demás. Bueno, eso es lo que hay que construir, por eso se empieza a construir cuando la oferta general se acepta, o uno ve que la oferta general tiene viso de ser aceptada. Entonces ahí pasamos a los cargos, lo cual implica un trabajo muy grande, y uno no lo hace con cada oferta, sino cuando la oferta ya comienza a transitar el camino de la aceptación. Con respecto a la misma plata, no, acabo de decirles que no es la misma plata. Claro, pero es alejado de lo que ellos proponían, que era un 35, todavía sigue muy alejado. Bueno, pero eso también implica desde qué punto de partida, ¿no? Ellos empezaron con el 35, nosotros podíamos haber empezado como Santa Cruz, con el 3%. Entonces también hubiéramos todo alejado. La crítica de los gremios ahí abajo cuando salieron era que como que se dejaba de lado el tema de paritaria al firmar por 3 años. Mire, la firma es voluntaria, entonces de ninguna manera se deja de lado. Y además la paritaria, si bien se ha caído en la deformidad de que siempre se habla de lo salarial, la paritaria incluye un montón de temas que nosotros queremos hablar y que en general nunca se habla. O sea, una vez que se termina de arreglar el tema salarial, la paritaria queda desguazada. Nosotros queremos hablar de ausentismo, nosotros queremos hablar de un plus salarial por capacitación docente, que es algo muy importante. El 33% de los docentes de la provincia no han hecho desde que se recibieron o desde que empezaron a ejercer ningún tipo de capacitación, y eso influye en la calidad educativa. Tenemos un montón de temas para hablar, que eso no se preocupen. Y además, de nuevo, esta es una oferta, es decir, nadie obliga a ellos a firmar esto. Ministro, los gremios esta tarde se van a reunir y no descartan una medida de fuerza. Si van al paro, ¿cometerían un error? Miren, después de 16 días de paro, ¿sí? Yo creo que, y cree nuestro gobierno, y en realidad cree la opinión pública en general, que esa instancia ha quedado agotada. Pero ha quedado agotada básicamente, y yo creo que lo he dicho en otras oportunidades, porque si ustedes se fijan, no hay ningún gremio que ante cada propuesta que le hace la patronal inmediatamente lance una medida de fuerza. Y además en este conflicto en particular han sido absolutamente desproporcionadas las medidas de fuerza. Y cuando se estaba dialogando, y seguimos dialogando, estamos dialogando formalmente, estamos dialogando informalmente, estamos tratando de acercar posiciones. Por supuesto, yo creo que sería un error, un error intentando romper el diálogo que estamos teniendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Una conciliación obligatoria o cerrarla por decreto? Como dijo la gobernadora, y repetimos nosotros, no tenemos
el decreto como una medida posible. ¿Usted no cree que es necesario abrir paritarias nacionales para tratar de destrabar este conflicto? Miren, también es algo que venimos diciendo desde febrero. El Estado Nacional no paga sueldos, el Estado Nacional no tiene escuela, quienes pagamos los sueldos, quienes tenemos las escuelas a cargo, somos las jurisdicciones, somos las provincias, y cada provincia hace las ofertas que puede hacer en el marco del contexto general de la provincia. Entonces son incomparables cuando uno nos dice, bueno, pero en tal provincia arreglaron, en tal... Bueno, cada provincia tiene su realidad. La nuestra es una realidad que la venimos diciendo, nuestra provincia sigue quebrada, nuestra provincia aún tiene un déficit importante, y de hecho cuando a nosotros nos dicen, pero ustedes han tomado crédito, los créditos no son para pagar gastos corrientes, los créditos son para hacer las obras que nuestra provincia necesita, para que no se inunde más Pergamino, para que no se inunde más Villegas, para que puedan, para terminar la ruta del cereal, para que los camiones con nuestra producción puedan llegar a los puertos, para eso, para viviendas, para escuelas, hospitales. ¿Centralización de la...? Todavía no. Uno de los puntos más cuestionados por parte de los gremios es el del control del ausentismo docente, y hacen muchas críticas a la empresa, a Dien Consulting, Sociedad Anónima, que es la encargada de realizar esos controles. ¿Cómo lo ven ustedes? Miren, yo no recuerdo, porque esta es una empresa que hace este tipo de control desde el año 2009, no recuerdo que hicieran este tipo de cuestionamientos durante el gobierno anterior, ¿no? La verdad es que la empresa está haciendo los controles y en todo caso lo que falta es aceitar controles. ¿Están conformes ustedes con los controles que vienen realizando? Miren, cuando usted tiene un 17% de ausentismo en las escuelas de gestión estatal contra un 5% de promedio en las escuelas de gestión privada, teniendo la misma, el mismo plexo normativo, es decir, las mismas normas que las regulan, la misma cantidad de licencias y la misma calidad de las licencias, hay algo que está fallando y hay algo que hay que mejorar, ¿no? Indudablemente acá el problema es que hay un abuso de determinadas licencias, porque si no nos explica, ¿qué quiere decir? Que los docentes de las escuelas de gestión estatal se enferman menos, no. Y ese abuso lo comete una minoría, porque quiere decir que acá hay un 83% de docentes que sí trabajan, que sí van a las aulas, que sí están enseñando. ¿Cómo ven la instalación de la carpa docente en el frente de la legislatura? Mire, es una forma de expresión que nosotros respetamos. Gracias. Bueno, ahí tenemos la palabra de Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Sí, la sensación que uno tiene, Claudia, que es un conflicto que no tiene fin, ¿no? Va a ser muy difícil destrabarlo, ya está en una situación de paro y paro y paro, respuesta y paro. Hay una cosa que dice el ministro que es verdad. Cuando hay una oferta salarial, digamos 20%, puede discutirla, que sean 2 cuotas, una cuota, pero digamos no es el 3% y tampoco el 33% que dio San Luis. Pero me parece que para comenzar un diálogo hay que comenzarlo. Cuando uno concurre a un lugar que lo convocan, siendo gremio lo que fuese, y lo mismo si vos convocás a alguien, es para intentar llegar a un acuerdo. Me parece a mí que hay que dar un puntapié inicial. También creo que está en manos de Bullrich, Esteban Bullrich, de dar el puntapié inicial de verdad, ¿no? Porque entonces ahí terminas con argumentos. Sí, sí, pero el director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, o sea, que sería el ministro de Educación, está alineado en sintonía con las palabras de Esteban Bullrich, y ya se dijo desde febrero, o sea, paritaria nacional no, porque cada distrito tiene que hacerse cargo, o sea, el Estado Nacional no tiene empleados, son las mismas palabras de Esteban Bullrich. Las mismas. Ahora, lo que te dicen en el gobierno respecto de las paritarias es que ya comercio, ya sé que es algo diferente, pero ellos te dicen eso. En comercio arreglaron el 20% de las paritarias, arreglaron el 21% de la Walker. Todos los gremios están arreglando más o menos entre el 20 y el 21%. A eso les dije, bueno, pero con los docentes no pueden arreglar porque en realidad están pidiendo un resarcimiento respecto a la pérdida de poder adquisitivo del año anterior y por eso llega, digamos, a 35%. Ponele que sea un poco menos, porque ellos reclaman un 10% de pérdida de poder adquisitivo sumado, suponte, un 20%. Ese es el tema, que no solamente se fija en la proyección anual inflacionaria, sino lo que le deben del año pasado. Pero el argumento de ellos es, pero los demás gremios están arreglando por ese monto. Entonces no se mueven de ahí y de hecho no se están moviendo.
te lo acomodan en vez de 4 cuotas, 2 cuotas. Pero igual es un nada error, más. porque comparar comercio, que son Sí, o comercio es una situación privados, diferente. Sí. la UOCRA, cuyo secretario general está muy cuestionado, que es Gerardo Martínez. Docente es otra cosa, porque acá hay que empezar a ver lo que es el rol del Estado en el conflicto docente. ¿Qué va a hacer el Estado Nacional con las escuelas públicas? Porque la 1420, que fue una ley marco del tema, fue destruida en el 77 y fue destruida en los 90. Entonces ahora hay que ver la manera que provincias pobres, sin fondos coparticipables, se hagan cargo de sueldos que no los pueden pagar. Buenos Aires no puede pagar estos sueldos, que es la realidad. Y hay otro no los tema, puede pagar. claro, por eso era el tema de la paritaria nacional, que bueno, vos sabés que lo Que hemos la hablado varias diferencia veces. la ponga el gobierno. A mí me claro. parece que tendría que haber habido una paritaria nacional, pero eso ya no, desde el punto de vista del gobierno no se discute más, ¿viste? Cuando le decís paritaria nacional, dice, ya está, ya lo dijimos 80.000 veces desde febrero, eso está así. Y ellos creen que de alguna manera va a haber un acuerdo. Y es más, cuando el director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires dice, nosotros hasta en el marco de medidas de fuerza hemos estado negociando, ellos están poniendo algo que para ellos es como algo inclaudicable. ¿A qué me refiero con esto? Se negociaron un paro. Claro, ellos dicen, nunca, nunca en una medida de fuerza nosotros vamos a negociar, nunca vamos a hablar, nunca vamos a llamar el diálogo. En su tema, María Laura Torres dijo lo siguiente. Salimos de esta reunión muy mal porque nos vuelven a entregar prácticamente la misma propuesta salarial que hace una semana y media, 2, y esto lo que hace es que volvamos a tener una oferta del 20%, lo que han aumentado es nada más que la suma no remunerativa, que dicho vulgarmente una suma en negro, como recomposición para el año 2016. Y para nosotros eso es sumamente sentido, porque esta suma ni siquiera la estarían cobrando nuestros jubilados. Así que la verdad nos vamos muy mal también porque no hemos podido tener el acta correspondiente con esta propuesta que volvemos a decir desde el 6 de febrero. Nosotros necesitamos saber cuál es el básico, cuál es el monto que va a cada una de las bonificaciones, cuánto va a cobrar un preceptor, cuánto va a cobrar una maestra, cuánto va a cobrar un director, porque después circulan informaciones que no son reales, como las que salió en la última propuesta salarial, que hablaban que un docente tenía un salario promedio de 19.200 pesos y pasaba a 23.000, y esto es mentira. Es más, cuando les dijimos de dónde habían sacado esto, no se hacían cargo de la propuesta que le habían dado a la prensa, porque adelante nuestro no pueden mentirnos. Obviamente que la propuesta esta del 20% en 4 tramos, con esta suma no remunerativa que no contempla a los jubilados, fue rechazada por el conjunto de los 6 sindicatos que componemos el Frente de Unidad Docente. Pero aparte, también nosotros le planteamos el fallo de la justicia. Lo obliga a devolver los descuentos ilegales e ilegítimos que nos hicieron con respecto a los días de paro. Los obligan también a depositar en el salario de los docentes la última oferta salarial. ¿Por qué esto es importante? Porque si no cumplen el fallo de la justicia, vuelvo a decir, estamos cobrando menos sueldo en mayo que en el mes de marzo.